Hola amigos, hoy vamos a continuar con la primera parte del libro de la vida y la muerte. Y la primera parte dice así: asumir el último tabú. La muerte no puede ser negada repitiendo que no existe. Hay que reconocer a la muerte, pues nos encontraremos con ella, tendremos que vivirla, tendremos que familiarizarnos con ella. 1. En busca de lo eterno. En realidad, Dios no es el centro de la búsqueda religiosa. El centro es la muerte. Sin la muerte no existiría la religión. La muerte es el que hace que el hombre busque e indague más allá en lo eterno. La muerte nos rodea como un océano rodea una islita. La isla puede quedar inundada en cualquier instante. El instante siguiente puede que nunca suceda. El mañana puede no llegar nunca. Los animales no son religiosos por la sencilla razón de que no tienen conciencia de la muerte. No pueden concebirse muriendo, aunque vean hacerlo a otros animales. Que alguien observe a otro ser muriéndose y que llegue a la conclusión de que yo también voy a morir, representa un avance espectacular. Los animales no están tan alerta ni son tan conscientes como para llegar a tal conclusión. Y la mayoría de los seres humanos también son infrahumanos. Un ser humano es auténticamente maduro cuando llega a esta conclusión. Si la muerte le llega a todo el mundo, entonces yo no puedo ser una excepción. Una vez que dicha conclusión penetra en lo más profundo del corazón, la vida ya no vuelve a ser igual. No se puede seguir apegado a la vida como antes. ¿Qué sentido tiene ser tan posesivos si no será arrebatada? ¿Por qué apegarse y sufrir si un día desaparecerá? ¿Para qué tanta desdicha, angustia y preocupación si la vida no va a durar para siempre? Si tiene que irse, se irá, y por tanto no importa cuándo. El momento deja de tener importancia. Hoy, mañana, pasado mañana. La vida acabará yéndose. El día en que sean conscientes de que vas a morir, de que tu muerte es una certeza absoluta, sabrás que la única certeza en la vida es la muerte. Nada es tan absolutamente cierto. Pero no obstante, seguimos evitando la cuestión de la muerte. Seguimos ocupándonos en otras cosas. A veces hablamos de grandes temas: Dios, cielo e infierno, solo para evitar la auténtica cuestión. La auténtica cuestión no es Dios, no puede serlo. ¿Por qué? ¿Qué familiaridad tenemos con Dios? ¿Qué sabemos de Dios? ¿Cómo podemos indagar en algo que nos es totalmente desconocido? Sería una indagación vacua. Como mucho sería curiosidad juvenil, infantil, estúpida. La gente estúpida pregunta por Dios. Las personas inteligentes preguntan sobre la muerte. La gente que van por ahí preguntando sobre Dios nunca acaban de encontrarle, mientras que quienes preguntan sobre la muerte están destinados a encontrar a Dios, porque la muerte es lo que les transforma, lo que cambia su visión. Su conciencia está aguzada porque han planteado la auténtica cuestión, una cuestión auténtica, la más importante de la vida. Han creado un desafío tan enorme que no pueden seguir dormidos. Hay que despertar, hay que estar lo suficientemente alerta como para hallar la realidad de la muerte. Así es como empezó la búsqueda del Buda Gautama. El día en que el Buda nació, su padre fue un gran rey. Él, su único hijo, que nació cuando el rey envejecía, por ello su nacimiento fue motivo de una gran alegría en el reino. El pueblo había esperado mucho. El rey era muy amado por su pueblo. Les había servido, había sido amable y compasivo con ellos. Había sido muy cariñoso y había compartido sus bienes. Había convertido su reino en uno de los más ricos y maravillosos de aquellos tiempos. El pueblo rezaba para que su rey tuviese un hijo porque no tenía herederos. Y entonces nació el Buda, cuando el rey ya era anciano. Un nacimiento inesperado. Hubo una gran alegría y celebración. Todos los astrólogos del reino se reunieron para predecir el futuro del Buda.
Se llamó Siddhartha. Ese fue el nombre que le dieron. Siddhartha porque significaba satisfacción. El rey estaba satisfecho. Su deseo estaba colmado. Su más profundo anhelo se había cumplido. Quería un hijo. Había querido un hijo toda su vida. Por eso el nombre de Siddhartha, que significaba satisfacción del deseo más profundo. Ese hijo hizo que la vida del rey tuviese sentido. Los astrólogos, unos muy importantes, hicieron sus predicciones. Y todos ellos estuvieron de acuerdo, menos uno muy joven llamado Kodana. El rey preguntó: ¿qué pasará en la vida de mi hijo? Y todos los astrólogos levantaron 2 dedos, excepto Kodana, que solo levantó uno. El rey preguntó: por favor, no me hablen con signos, soy un hombre sencillo, no sé nada de astrología, díganme, ¿qué significan esos 2 dedos? Todos ellos respondieron: que o bien se convertirá en soberano del mundo, o que renunciará al mundo y se convertirá en un Buda, una persona iluminada. Esas 2 alternativas están latentes y por eso alzamos 2 dedos. Al rey le preocupó la segunda alternativa, la de que renunciara al mundo. Entonces seguimos con el mismo problema. ¿Quién heredará mi reino si él renuncia al mundo? Y entonces preguntó a Kodana: ¿por qué has levantado solo un dedo? Kodana respondió: estoy absolutamente seguro de que renunciará al mundo. No se convertirá en un Buda, en un iluminado, en un despierto. Al rey no le gustó la contestación de Kodana. La verdad resulta muy difícil de aceptar. Ignoró a Kodana que no fue recompensado. La verdad no obtiene recompensas en este mundo. Por el contrario, la verdad se castiga de 1000 maneras. De hecho, el prestigio de Kodana cayó por los suelos a partir de aquel día. Como no fue recompensado por el rey, se corrió el rumor de que era un loco. Todos los astrólogos habían coincidido y él fue el único en disentir. El rey preguntó a los astrólogos: ¿y qué sugeréis? ¿Qué debo hacer para que no renuncie al mundo? No querría que se convirtiese en mendigo y no querría verle mal. Querría que fuese un Chakrabartin, soberano de los 6 continentes. La ambición de todo padre a quien le gustaría que su hijo o hija renunciase al mundo y se fuese a las montañas para penetrar en su propia interioridad, para buscar e indagar en el yo. Nuestros deseos son extravertidos. El rey era un hombre ordinario como cualquiera, con los mismos deseos y ambiciones. Los astrólogos le dijeron: puede arreglarle, proporcionarle todo el placer posible, rodearle de tantas comodidades y lujos como ser humanamente posible. No permitáis que sepa nada sobre la enfermedad, la vejez y sobre todo acerca de la muerte. No dejéis que sepa nada acerca de la muerte y nunca renunciará. Tenían razón, porque la muerte es la cuestión central. Una vez que surge en el corazón, cambia tu manera de vivir. Ya no puedes seguir viviendo de la misma manera sin sentido. Si esta vida va a finalizar en la muerte, entonces esta vida no puede ser una vida real. Entonces debe de ser una ilusión. La verdad para hacerlo debe ser eterna. Solo las mentiras son momentáneas. Si la vida es momentánea, entonces debe de ser una ilusión, una mentira, una idea falsa, un malentendido. La vida estará, pues, basada en la ignorancia. Debemos vivirla teniendo bien presente que acabará terminándose. Podemos vivir de forma distinta para poder convertirnos en parte del eterno fluir de la existencia. Solo la muerte puede proporcionar este giro radical. Así que los astrólogos dijeron: por favor, que no sepa nada acerca de la muerte. Y el rey se encargó de todo. Hizo construir 3 palacios para Siddhartha, para que lo ocupase en diferentes estaciones y en lugares distintos, de manera que nunca padeciese las inclemencias del tiempo. Cuando hacía demasiado frío, contaba con otro palacio junto a un río donde siempre hacía más calor. Lo arregló todo para que nunca sintiese incomodidad alguna. En los palacios donde vivía no se permitía la entrada a los ancianos, solo a los jóvenes.
Reunió a su alrededor a todos los jóvenes hermosos del reino para que permaneciesen cautivados, fascinados, llenos de ensoñaciones y deseos. Se recreó un dulce mundo de ensoñaciones para él. A los jardineros se les ordenó que recogiesen las hojas muertas durante la noche. Las flores marchitas también debían ser cortadas de noche. Porque quién sabe, tal vez al ver una hoja muerta podía empezar a preguntarse acerca de lo que le sucedía a la hoja, y esa pregunta podría hacer surgir la cuestión de la muerte. Al ver una rosa marchita o los pétalos caídos, podía preguntarse, ¿qué le ha sucedido a esa rosa? Y empezar a cavilar y meditar sobre la muerte. Se le mantuvo totalmente inconsciente de la muerte durante 29 años. Pero ¿durante cuánto tiempo puede evitarse? La muerte es un fenómeno tan importante. ¿Cuánto tiempo puede uno engañarse? Más tarde o más temprano tenía que acabar entrando en el mundo. El rey se estaba haciendo muy viejo y el hijo tenía que saber cómo funcionaba el mundo. Así que poco a poco se le permitió recorrer las calles de la ciudad. Pero siempre que lo hacía se apartaba a todos los ancianos y mendigos. Ningún Saiyajin ni monje podía cruzar la calle mientras él pasaba, porque al ver un Saiyajin podía preguntar, ¿qué clase de hombre es ese? ¿Por qué viste de color naranja? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué parece diferente, desapegado, distinto? Su mirada es diferente, también su manera de vestir, y su presencia tiene una cualidad particular. ¿Qué ocurre con ese hombre? Y luego aparecería la cuestión del renunciamiento y sobre todo la de la muerte. Pero llegaría un día en que acabaría pasando, no podía evitarse. Nosotros hacemos lo mismo. Si alguien muere y el funeral pasa junto a nosotros, las madres metemos a nuestros hijos en casa y cierran las puertas. La historia es muy significativa, simbólica, típica. Ningún padre quiere que su hijo sepa nada acerca de la muerte, porque entonces inmediatamente empezará a hacer preguntas muy incómodas. Por eso construimos los cementerios fuera de las poblaciones, para que nadie tenga necesidad de ir allí. La muerte es un suceso central. El cementerio debía hallarse exactamente en el centro de la ciudad, para que todo el mundo pasase junto a él a todas horas. Al ir a la oficina, regresar a casa, ir al colegio, a la universidad, al volver a casa, al ir a la fábrica, para que sí tuviéramos siempre presente la muerte. Pero construimos los cementerios fuera de la ciudad y los embellecemos mucho con flores y árboles. Intentamos ocultar la muerte, y en Occidente sobre todo la muerte es ahora un tabú. Así como antes el sexo era un tabú, ahora la muerte es un tabú. La muerte es el último tabú. Necesitamos una especie de Sigmund Freud para que pueda traer de vuelta la muerte al mundo, que pueda exponer a la gente al fenómeno de la muerte. Cuando en Occidente muere una persona, su cuerpo se adorna, se baña, se perfuma, pinta. Ahora hay expertos que llevan a cabo esas tareas. Y si veis a un muerto o muerta, os llevaréis una sorpresa. Parece más vivo que cuando lo estaba. Le pintan el rostro y sus mejillas están rosadas. Y su rostro luminoso. Parece estar durmiendo en un espacio calmo y tranquilo. Nos engañamos a nosotros mismos. No es a él a quien engañamos, pues él ya no sigue aquí. No es nadie, solo un cuerpo muerto, un cadáver. Pero nos engañamos a nosotros mismos al pintarle el rostro, engalanar su cuerpo y ponerle ropas hermosas, llevando su cuerpo en un coche caro y con una gran posesión y mucho aprecio por la persona muerta. Nunca fue apreciada mientras estuvo con vida, pero ahora no hay nadie que la critique, todo el mundo la alaba. Intentamos engañarnos a nosotros mismos, embellecemos todo lo posible la muerte de manera que la cuestión no surja, y seguimos viviendo la ilusión de que siempre es el otro el que muere. Obviamente, no presenciaremos nuestra propia muerte, sino que siempre vemos morir a los demás. La conclusión es lógica. ¿Por qué preocuparnos si siempre es el otro el que muere? Nos parece que somos excepcionales, que Dios ha hecho una regla distinta para nosotros. Recuerda, nadie es una excepción. El Buda dijo, solo una ley lo rige, todo, una ley eterna. Todo lo que le vaya a ocurrir a la hormiga le sucederá también al elefante, y sea lo que le suceda al mendigo, también le sucederá al emperador.
La ley no distingue entre pobres o ricos, ignorantes o sabios, santo o pecador. La ley es justa. Y la ley es muy comunista, iguala a las personas. No se interesa por quiénes somos. Nunca mira las páginas de los libros tipo quién es quién. No se preocupa de que si eres un pordiosero o Alejandro Magno. Algún día Siddhartha tenía que hacerse consciente y así sucedió. Iba a participar en un festival de la juventud, iba a inaugurarlo. Se suponía, claro está, que el príncipe inauguraría el festival juvenil anual. Era un atardecer hermoso, la juventud del reino se había reunido para bailar, cantar y divertirse toda la noche. El primer día del año, una celebración que duraría toda la noche, y Siddhartha iba a inaugurarla. Por el camino encontró lo que su padre siempre había temido que viese. Se cruzó con todo aquello. Primero vio un enfermo, su primera experiencia de la enfermedad. Preguntó, ¿qué ha sucedido? La historia es muy hermosa. Dice que su auriga iba a mentirle, pero su alma incorpórea tomó posesión de él, forzándole a decirle la verdad. Tuvo que decir, a pesar de sí mismo, ese hombre está enfermo. Y el Buda preguntó inmediatamente, entonces, ¿yo también puedo enfermar? Y el auriga tenía intención de volver a mentirle, pero el alma de un dios, un alma iluminada, un alma incorpórea, le obligó a decir sí. El auriga la desconcertó que quisiera decir no, pero la palabra que pronunció fueron sí, también vos enfermaréis. A continuación se encontró con un anciano e hizo la misma pregunta, luego con un cuerpo que era llevado al terreno de la cremación, y surgió la misma pregunta, y cuando el Buda vio aquel cuerpo muerto y preguntó, ¿entonces yo también moriré algún día? Y el auriga dijo, sí señor, nadie es una excepción. Siento decíroslo, pero nadie es una excepción, incluso vos moriréis algún día. El Buda dijo, entonces da la vuelta. No tiene sentido acudir a un festival juvenil. Voy a enfermar, ya he envejecido y estoy a punto de morir. Si un día moriré, ¿qué sentido tiene toda esta tontería de vivir esperando la muerte? Antes de que llegue, querría conocer algo que nunca muere. Ahora dedicaré toda mi vida a la búsqueda de algo eterno. Si existe algo eterno, entonces lo único que tiene sentido en la vida es esa búsqueda. Y mientras decía esto, tuvo el cuarto encuentro. Un Shanghái, un monje, ataviado con túnica naranja, que caminaba con paso meditativo, y el Buda le preguntó, ¿qué le ha sucedido a ese hombre? Y el auriga respondió, Señor, eso es lo que estáis pensando hacer vos. Ese hombre ha visto la muerte y va en busca de lo eterno. Esa misma noche, el Buda renunció al mundo, dejó su hogar en busca de lo inmortal, en busca de la verdad. La muerte es la cuestión más importante de la vida, y quienes aceptan el desafío de la muerte son inmensamente recompensados. Bueno, aquí terminamos el primer capítulo. Disculpen si he cometido algún error. Y nos estaremos viendo para el capítulo 2, que se llama Advertencia, la cuestión de creer. Hasta luego, amigos.